Bueno, estamos aquí con Rubén Rea, quien nos va a hablar sobre invertir e emprender en terrenos, sobre desarrollo urbanístico. Vamos a aprender mucho con él. Tiene varias experiencias desarrollando nuevos proyectos a nivel nacional. Entonces, aquí Rubén Rea, bienvenido. A ver, Rubén, que primeramente para empezar quisiera que nos cuentes sobre tu trayectoria en bienes raíces, cuál fue tu inicio, cómo iniciaste desarrollando proyectos. Hola Liz, muchas gracias, gracias por invitarme a este podcast o a esta entrevista. Espero sea de mucho provecho para ti y sea también de mucho provecho para las personas quienes van a mirar esta transmisión. Esperemos que con esta transmisión podamos inspirar a más personas, podamos también llegar al corazón de los clientes, también motivarles a las personas o a los agentes quienes quieren incursionar en este bonito rubro de los bienes raíces. Inicialmente, pues, me preguntabas, digamos, que cómo desarrollo. O sea, repíteme la pregunta, por favor. Sí, ¿cómo iniciaste? ¿Cuál es tu trayectoria en bienes raíces? ¿Cómo te involucraste a desarrollar proyectos inmobiliarios? Excelente pregunta, Odalis. Creo, digamos, que como toda persona, como todo emprendedor, siempre, digamos, pues, lo primero es tener el deseo, tener esas ganas, ¿no?, de poder superarse. Obviamente, pues al escuchar bienes raíces no es muy común para cualquier persona. Si tú escuchas de pronto pues de bienes raíces o desarrollo de proyectos inmobiliarios, es como, no sé, no es algo tan común, ¿sí me entiendes? Sí. Ya no es algo tan común. Por ejemplo, no vas a escuchar, digamos, esta palabra bienes raíces, no vas a escuchar en este caso en la universidad, no lo escuchas en la escuela ni lo escuchas en el colegio. Sí. Eso prácticamente tú lo escuchas cuando estás de pronto fuera, de pronto pues ya de los negocios, fuera de lo tradicional prácticamente. Yo cómo me involucro en bienes raíces, Odalis, prácticamente es a través de la investigación. Siempre me ha gustado en este caso pues buscar qué más hay allá de lo tradicional, qué más hay, digamos, o qué más existe a más de lo tradicional. Entonces, yo obviamente pues ingreso a bienes raíces gracias, digamos, a un evento primeramente y luego también a realizar una inversión. Inicié prácticamente haciendo una inversión con la empresa Tribu y el representante legal pues que es Wilmer. Me invita a hacer una inversión de un capital para un proyecto que él en aquel momento estaba desarrollando. La verdad, pues simplemente tenía ganas, ¿no?, de experimentar algo nuevo, porque ya había experimentado pues muchos negocios, también diversos tipos de inversiones. Entonces quería, digamos, en este caso ingresar un poco más a este mundo de los bienes raíces. Sin embargo, pues realicé la primera inversión, luego pues de esta inversión, esta persona, Wilmer en este caso, me invita a formar parte de la sociedad como empresa. Me dice, pues mira, pues si tú quieres ser parte, en este caso pues de la empresa, pues te invito a que seamos socios. Y de esta manera pues se me abrió las puertas para iniciar en este caso en bienes raíces. No pasó mucho tiempo, la verdad no pasó mucho tiempo para que en este caso pues los líderes en este caso de la empresa, de Tribu, pues puedan, digamos, en este caso mirar, no sé, de pronto pues el deseo o la habilidad para poder desarrollar proyectos. Y pues en algún momento me dijo, mira, pues tú te vas a hacer cargo de este proyecto y vas a comenzar a desarrollarlo. Entonces fue, digamos, de pronto pues como se inició, ¿ves? Excelente, Rubén. Justamente topemos ahí un tema. Como dices, yo también antes de ingresar a esto, la mayoría de personas no sabe qué es bienes raíces. Tal vez ya lo escuchas o después ya profundizas un poco y sabes. Pero tú antes de iniciar en bienes raíces, ¿qué negocios como que tenías, emprendías? Porque sé que eras o eres un gran emprendedor. Entonces, ¿qué diferencia tiene esos otros negocios con invertir en terrenos? ¿Cuál crees que aquí se gana más? ¿Cuál fue tu perspectiva al cambiar de rubros? Sí, yo creo que, o sea, todo un negocio, yo tengo la mentalidad, digamos, de que todo negocio es bueno siempre y cuando de pronto sepas administrar, siempre y cuando, digamos, en este caso, sepas, digamos, también en este caso, medir los riesgos. Todo negocio es bueno. Créeme, hasta ahora, Dals, si te soy sincero, no hay ningún negocio o ningún emprendimiento donde puedas seguir de quiebra, ninguno. Todos de alguna manera, pues, o sea, he salido de alguna manera, como te digo, pues, o sea, con una rentabilidad, sea de un negocio grande o sea de un negocio pequeño. Prácticamente, pues, siempre saliendo a calcular en este caso, pues, los riesgos.
Ahora, si te hablo, digamos, de emprendimiento, pues sí, o sea, como siempre he dicho en las transmisiones, yo he comenzado prácticamente desde lo más bajo, vendiendo canguil, criando pollos, criando cerdos, trabajando en la agricultura, prácticamente todo. Entonces, y luego, pues, o sea, los demás negocios, o sea, han sido como ir creciendo de poco a poco. Sí. O sea, no ha sido como te digo, pues, de pronto, pues, chuta, no, yo le atiné a la primera, no puedo decir, digamos, en este caso, wow, o sea, encontré este negocio y crecí, no, o sea, en este caso ha sido como un proceso, primero un negocio, luego el otro, este negocio me ha dado para hacer el otro y cosas así. O sea, no en este caso ha sido pues todo surgido prácticamente así, como quien dice, pues de la noche a la mañana, sino que ha sido, digamos, en este caso, pues una trayectoria negocio tras negocio, negocio tras negocio. Ay, ya, excelente. Listo, Rubén. Y en base a tu experiencia, ¿tú cuáles crees que son las ventajas de invertir en terrenos? Invertir prácticamente en los terrenos es la mejor inversión que puede haber. Obviamente siempre y cuando tú sepas, en este caso, pues, en dónde invertir, porque no es igual, digamos, invertir en cualquier, digamos, propiedad o terreno. Yo he escuchado, por ejemplo, no de personas, en mi caso todavía no, yo he escuchado, por ejemplo, de personas quienes, por ejemplo, han comprado su primera propiedad, su primera de pronto terreno, no, lo que toda familia quiere, porque todos quieren en este caso tener una estabilidad, en este caso familiar, esta estabilidad para que de pronto, pues, nosotros como padres o esposa, esposo, siempre piensan, digamos, en tener algo propio donde vivir, siempre piensan, digamos, en dónde pueden de pronto sus hijos, de pronto, pues, tener una estabilidad, o de pronto, pues, en este caso, tener como patrimonio, ¿ya? Pero el error aquí, en este caso, cuando compran, en este caso, pues, propiedades o terrenos, es que cuando van a comprar, lo compran, digamos, en este caso, al contado. Lo compran al contado, pero claro, obviamente, pues muchas de las personas, o la mayoría de personas, no cuentan con el 100% del efectivo. Entonces, tienen simplemente una parte. Entonces, se endeudan para, en este caso, pues comprar, en este caso, pues un terreno, de pronto también para departamentos, casas, ¿ya? Van al banco y el banco, digamos, en este caso, le va a cobrar, digamos, en este caso, pues un interés, o sea, bastante, digamos, considerable. Sí. Pero, digamos, en este caso, con la modalidad que nosotros trabajamos, obviamente que es muy bueno, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, es que no puedo decirte si comprar un terreno es bueno, o sea, obviamente comprar un terreno es bueno. Sí. Ahora, la cuestión es saber cómo comprarlo, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, no puedo yo en este caso, por ejemplo, si hay un terreno, por ejemplo, que de pronto, vamos a suponer, San Antonio de Pichincha, a ver, vamos a enfocarnos, digamos, en este proyecto, donde tenemos nuestro proyecto. Por ejemplo, sabemos, digamos, que aquí en el proyecto Sphere City, por ejemplo, tenemos terrenos que están en $22,500, y estos terrenos se te dan, digamos, con un plan de financiamiento. Es decir, tú vas pagando, no tienes necesidad, en este caso, de endeudarte con nada, ni cooperativas, ni bancos, ni nada de eso, ¿ya? En este mismo sector, en San Antonio de Pichincha, de hecho, pues, yo que sé, a 500 metros a la redonda del proyecto Sphere City, tú sabes que existen muchos terrenos, y que están en $27,000, están en $28,000, $32,000, e incluso $40,000. Pero, ¿cuál es la condición de adquirir esos terrenos? Es que tú tienes que tener todo el objetivo. Al contar. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si un cliente, en este caso, o si yo como comprador, o sea, ahora que sé cómo funciona el negocio, o sea, si yo sé, digamos, en este caso, pues, cómo funciona el negocio, yo ya no me arriesgaría, en este caso, a ir y comprar, digamos, un terreno donde, en este caso, pues, tengo que tener de contado. Si puedo comprar con financiamiento e irlo pagando, pues, de poco a poco. Más bien, en este caso, ya no se vuelve, en este caso, en este caso, o inclusive como un gasto, ¿ya? Entonces, más bien, digamos, se vuelve aquí como una caja de ahorros. Inicia prácticamente ahorrando, la base inicial, luego vas pagando por mensualidades, se está acumulando, y a la misma vez, pues, donde sube también la plusvalía. Pero no es igual, en este caso, comprar un terreno donde de pronto, pues, quieres comprar el contado, porque ahí, digamos, ya está todo desarrollado, ¿sí me entiendes? Sí. O sea, está todo desarrollado, ya tiene todo, y la plusvalía va a crecer, pero hablamos de una plusvalía a largo plazo. Estamos hablando de que ese terreno se sobrevalora cuando tendrá de pronto unos 5 años, 7, 8, 10 años. Ahí va a subir. Pero en cambio, en proyectos, en ese caso, no necesitas pasar mucho tiempo, sino que al año, a los 2 años, como mucho, o durante el tiempo del proyecto, pues ese terreno, pues, automáticamente se revaloriza. Sí. Entonces, ahora,
Es bueno comprar un terreno, obviamente en este caso, en una fase de desarrollo, o como nosotros lo llamamos, en preventa. Ahí es, digamos, desde el punto ideal para poder comprar, digamos, el terreno. Ahora, es muy importante, sí, saber, digamos, dónde comprar, porque no es igual también, o sea, porque claro, hay muchas personas que dicen, pues mira, pues que yo no quiero asumir el riesgo, es que sí hay un riesgo, pero cuando tú no conoces la empresa, cuando de pronto, pues no sé, incluso pues hay muchos intermediarios, porque tú sabes que a veces pues hay muchos intermediarios y después, digamos, al final, pues el propietario o el dueño, pues ya sabe que ya no voy a vender la propiedad. Ahí está el riesgo. Entonces, como tú sabes, pues nosotros trabajamos pues de una manera muy diferente, con escrituras pues a nombre de la empresa, grabamos a nombre de la empresa, ¿no? Entonces, de esta manera pues no hay ningún riesgo para el inversor. Excelente, Rubén. Sí, justamente tomando este tema sobre los riesgos, ¿tú qué recomiendas? ¿Cuáles son los factores importantes de tomar en cuenta antes de invertir en un terreno? ¿Qué se debería investigar o a preguntar dónde vas a comprar? Ahora, lo más importante cuando tú vas a comprar una propiedad, para evitar en este caso los riesgos, es primero, digamos, pues tener, digamos, la escritura, ¿ya? Y que la escritura obviamente esté a nombre de la persona quien está prácticamente vendiendo, en este caso, pues la propiedad. Si tú me dices, ¿sabes qué? Tú me vienes y me ofreces, me dices, ¿sabes qué? Quiero venderte un terreno, listo, no hay problema, o sea, vamos, o sea, digamos, pues, véndeme. Entonces, pero claro, tú no puedes venirme de pronto pues a vender, decir, ¿sabes qué? Te vende este terreno, pero no está mi nombre, está el nombre, digamos, de mi primo. ¿Y cómo sabemos que el primo, digamos, realmente está vendiendo la propiedad? Claro. Sí, es cierto. Sí. Si no hay documentos que puedas ver. Respaldar, claro. Sí. Ahora, si tú me presentas, por ejemplo, en este caso a tu primo y tu primo dice, no, sí estoy vendiendo, dale este hecho cargo, pues está excelente, ¿sí me entiendes? Entonces, en este caso es lo mismo. Averiguar primero, en este caso, pues si la escritura esté a nombre, digamos, en este caso de la persona que está vendiendo, esto corroborarlo, digamos, en este caso, pues en registro de propiedad, que esté inscrito también al registro de propiedad. Entonces, de esta manera, pues no hay riesgo. Claro, excelente. Sí, justamente tomando aquí una metáfora de Wilmer, que él dice como que, ¿por qué tenemos miedo de invertir en un terreno, de tomar ese riesgo? Porque va a ser una ganancia a futuro. Y él dice, si tú en la calle compras un jugo y no sabes si te están poniendo veneno, entonces lo tomas con confianza. Aquí, ¿tú cómo invitarías a las personas que confían en invertir en terrenos? Porque a veces dejan pasar la oportunidad que tienen de comprar en preventa, como dices, compran después, cuando ya está un valor al contado y no tienen la ganancia a largo plazo. Entonces, ¿tú aquí invitarías a invertir en terrenos de preventa? Aquí, digamos, prácticamente, pues se les da todas las garantías. O sea, no hay como quien dice, pues, en este caso, pues, por ejemplo, la metáfora que ponías hace rato, decías, por ejemplo, pues, o sea, si no sabes si en la calle de pronto te va a dar, digamos, pues, no sé, veneno en el jugo. Ya, en este caso, por ejemplo, pues, la cuestión es que aquí prácticamente, pues, o sea, no es algo, digamos, en este caso, pues, de pérdida, porque inclusive te vamos a dar, digamos, un posicionamiento de manera inmediata. Pues es un gran respaldo porque, por ejemplo, los proyectos o los terrenos que nosotros, por ejemplo, tenemos, o sea, ya están, digamos, con delimitaciones específicas. Tienen su punto, por ejemplo, donde queda el norte, donde queda el sur, tienen sus delimitaciones específicas en donde el cliente, en este caso, viene y toma posesión de manera inmediata. Y dime tú, en este caso, pues, o sea, cuando uno toma, digamos, ya posesión y tiene además respaldo legal a través de documentos, o sea, nadie le va a mandar sacando. Sí. Entonces prácticamente pues no hay, digamos, pues en este caso pues mayor riesgo. Sí. Y yo creo que las personas que de pronto tienen mayor temor en este caso pues son las personas que tienen el desconocimiento, la verdad. Sí. O sea, porque yo he visto, por ejemplo, a personas quienes en cambio pues ya son inversores que han comprado de pronto propiedades por acá, por allá, en otras provincias. Ellos, o sea, vienen y te compran porque saben y conocen el proceso. Ahora, en este caso, hacerle de pronto que una persona nueva que de pronto quiere iniciar a invertir y de pronto meterle esta idea, de pronto se nos complica. Pero, digamos, o sea, las garantías están ahí, porque se les da, digamos, la facilidad de que se les da el documento ya directamente a sus nombres. Esto obviamente no es un documento cualquiera, se lo celebra, digamos, pues en cualquier notaría en este caso. Adicional a ello, como te comento, pues la posesión de la propiedad en este caso o del dueño de manera inmediata en el terreno.
terreno. Sí, eso es una gran garantía, ahorita que lo mencionas, tomar el posicionamiento. Correcto. Porque, claro, estas famosas que se escucha estafas, como dicen, se dejan estafar a veces por ingenuos, porque no revisan los papeles o solo te dicen esa es su propiedad. A veces pagan hasta el contado y no te dejan posicionar. Entonces, es un gran beneficio que tenemos en nuestros proyectos, que nosotros sí damos la posición inmediata. Correcto. Entonces, está muy bien. Listo, Wilmer. Bueno, cambiando un poquito de ahí, digamos, justamente habíamos hablado, al adquirir un terreno nosotros tenemos grandes posibilidades para crear negocios, emprendimientos dentro del proyecto. Digamos, ¿tú qué oportunidades ves como una persona emprendedora al comprar un terreno? ¿Tú qué harías así o qué recomendarías hacer con un terreno? Si no vives ahí, pero lo quieres poner a trabajar, además de la plusvalía que va subiendo. Mira, vamos, digamos, por ejemplo, a números reales y números, digamos, pues en este sector. Ya, por ejemplo, vamos a ver, digamos, un arriendo básico aquí, básico, está, digamos, entre unos $150 bajo, o sea, bajo, el más bajo. Pero, digamos, aquí vas a encontrar departamentos de $250 mínimo. Y aquí en este sector puedes construir una casa de pronto de 3 pisos. Ya, y en este caso, por ejemplo, se puede hacer, por ejemplo, departamentos inclusive de 30 o 40 metros cuadrados, un departamento, ya se puede hacer. En este caso, hagámosle cosa como bajo, vamos a hacer numérico. Vamos a ver, digamos, en este caso, por ejemplo, si yo me compro un terreno de 200 metros cuadrados, ya, y vamos a suponer 3 departamentos en la primera planta, ya, y hago, digamos, otros 3 en la segunda y en la tercera otros 3, son 9 departamentos. Ahora multiplícale por lo bajo, pon $250, ya, $250 lo vamos a multiplicar por 3 porque son 3 pisos. 3 sería, digamos, en este caso, sería por 3 departamentos por piso. Ya. 750 sería por piso. Esto lo vas a multiplicar en este caso por los 3 pisos que tienes. Por los 3 sería 2.500 prácticamente pues mensuales, Sí. que te ingresa como arriendo, ¿sí me entiendes? Claro. Ahora, esto multiplícalo por 12, ya le estás prácticamente generando una rentabilidad de $27,000 anuales. ¿Te das cuenta? Es muy bueno. Obviamente, prácticamente es muy bueno, pues. Ya, entonces, no está mal en este caso generar una rentabilidad, en este caso de $27,000 anuales en arriendos de departamentos. Sí. Y prácticamente aquí en San Antonio, pues, o sea, hace falta, digamos, pues muchas personas que de pronto, pues, todavía, digamos, pues viven de arriendos. Ahora, si no funcionan arriendos, pues prácticamente con esa misma casa puedes ponerlo, digamos, en Airbnb, que también funciona. Aquí mucho por los turistas. Por lo turístico, exacto. Entonces, si hacemos números prácticamente, mira, $27,000, ya, esto lo vamos a multiplicar por 5 años. En 5 años prácticamente, pues tú has generado $135,000. ¿Y tu inversión del terreno fue cuánto? Fue, digamos, $22,000. Y de pronto vamos a decir, de pronto, pues en este caso, menos, ya, por 5, estamos a $135,000, menos $22,500 que cuesta el terreno, $22,500, que te quedan $112,000, menos, vamos a decir, digamos, que la casa por piso te valga $30,000. $30,000 por piso son $90,000. O sea, tú gastarías en este caso $90,000 más $22,500 que cuesta el terreno. Tú has gastado $112,000, pero en 5 años tú ya recuperas eso ya. Y de ahí en adelante, pues ya simplemente, o sea, te va a generar. Son las ganancias. Son las ganancias. Entonces, mira, digamos, el negocio, digamos, que puedes poner. Ahora, claro, aquí necesitas de pronto tener el terreno para, por ejemplo, en este caso, tener el terreno, por ejemplo, para el dinero para de pronto comprar y otro para construir, ¿verdad? Sí. Ya, listo. O sea, vamos a decir, o sea, digamos eso, digamos, bueno, pero vamos a suponer, digamos, que no tengas nada, pero que compres solo el terreno. Sí. También puedes hacer un negocio. En este caso, ¿qué pasa, digamos, por ejemplo, tú ves, digamos, que a veces, digamos, pues, o sea, las personas, por ejemplo, no tienen dónde parquear su vehículo, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué puedes hacer? En un terreno de 200 metros cuadrados, tú tranquilamente puedes alquilarlo de pronto para parqueaderos. Igual, o sea, te van a pagar, yo que sé, por carro, que te paguen unos $30 o 40 mensual, y que tengan de pronto unos 10 carritos. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces ya te va generando, o sea, no necesitas como chutes que en un terreno tengo que construir sí o sí para que no, o sea, no necesitas construir. Puedes, digamos, tú mismo en este caso, ¿cuál es la importancia arrendar, de digamos, el desarrollar terreno, proyectos o si inmobiliarios? no, tú mismo, como te dice, arrendarlo, digamos, para parqueos.
Entonces ya con estos parqueos tú vas generando. Yo recomiendo más parqueos. Sí, muy bien. Sí, es algo como que me voló la cabeza. Es venderle la visión. Exacto. Ya me vendiste la visión. Ajá. Sí, o sea, no se necesita en sí. Vas pagando tu terreno y los parqueaderos porque... La humanidad siempre, digamos, va a tener tendencia a un crecimiento, ¿ya? O sea, la población siempre, digamos, pues, va a seguirse expandiendo. O sea, nunca, digamos, pues va a haber, como quien dice, pues, no sé, donde tengamos, digamos, en este caso, déficit de población, ¿ya? Entonces, incluso, digamos, a veces puede haber inclusive una sobrepoblación. ¿Qué quiero decir con eso? Que, por ejemplo, las partes céntricas de la ciudad, por ejemplo, ya están saturadas, o sea, están totalmente saturadas. Y por eso, por el mismo hecho de que ya están saturadas, por ejemplo, hay construcciones, digamos, porque son en edificaciones de edificios, pero generalmente en esos edificios ya no funcionan lo que son viviendas. Lo que funcionan ahí son más departamentos, funcionan más de pronto, departamentos, no, pero oficinas, perdón, oficinas. Ya no funcionan departamentos, o sea, viviendas, sino prácticamente ahí son solo para oficinas, de pronto para lo que es el tema de pronto de, no sé, me fue este nombre, de consultorios, de pronto hospitales, o sea, son cosas, digamos, que hay en el centro, ¿ya? Entonces, pero, digamos, en este caso, la población, digamos, va aumentando, va creciendo, de ley necesita, digamos, pues seguirse expandiendo a cualquier parte, digamos, en este caso del sector. Ahora, ¿qué importante o qué papel fundamental juega en este caso, pues el tema, digamos, del gobierno, ¿no? Es prácticamente tener, en este caso, el plan de desarrollo urbano en todos los sectores. O sea, ellos tendrían que ya sí o sí tener un plan de desarrollo. Y es lo que todo Ecuador, lamentablemente digo, o sea, no existe eso en el Ecuador. No existe, ¿sí me entiende? Sí. Se estanca en este caso pues la población, por lo que no hay en este caso pues un estudio, digamos, pues de población. Por ejemplo, mire, yo soy de Guaranda. Si voy a Guaranda, prácticamente en Guaranda no hay líneas de fábrica, no hay, digamos, en este caso un plan de desarrollo urbano, ¿ya? Y por eso pues justamente las ciudades crecen en desorden. Por eso justamente pues a veces las ciudades crecen, digamos, sin proyección. Inclusive pues hay gente que dice del Estado, por ejemplo, mira, pues hay un terreno grande, es de un propietario y a veces no saben ni qué hacer con ese terreno, simplemente tiene una proyección, es que aquí posiblemente hagamos una escuela, que posiblemente hagamos esto, que posiblemente hagamos aquello, pero no tienen en sí una proyección clara y eso prácticamente retrasa prácticamente el crecimiento de una población. Y el crecimiento prácticamente aquí ya me habla en este caso pues de que no hay o impiden en este caso que haya un flujo de capital, porque tú sabes que si hay en este caso, por ejemplo nosotros con este proyecto o como cualquiera, ¿qué generamos? Generamos mano de obra, generamos trabajo, generamos empleo, pero además de eso, una vez digamos que la gente comienza a construir, prácticamente acá es donde va a abarcar, digamos, por ejemplo, el tema de construcción, más comercio y todo, ¿ya? Entonces, pero eso es justamente lo que te comento, pues que en sí, o sea, el Estado retrasa prácticamente el desarrollo de un sector. Sí. Sí, sí, y aquí vemos la importancia, ¿no?, de los desarrollos inmobiliarios para el país, no solo es para el sector, porque ayuda al crecimiento económico del país, como tú mismo dices, la mano de obra, todo lo que van construyendo, entonces va ayudando al crecimiento de la economía del país. ¿Crees que, bueno, aquí se me vino una idea, si hubiera más desarrollos inmobiliarios, mejoraría la economía del Ecuador? Obviamente, es digamos, o sea, como quien dice algo, o sea, todo depende, ¿no? O sea, sería algo más brutal, como quien dice. Si hubiera todas las accesibilidades que le dieran al inmobiliario. Correcto, obviamente. Imagínate, digamos, por ejemplo, que el mismo, por ejemplo, Estado, por ejemplo, no sea una traba, porque hoy por hoy prácticamente es una traba lo que te pone el Estado. ¿Qué trabas te pone? A ver, o sea, hoy es que si hablamos, digamos, del tema político, esto es bien complejo. Claro, bueno, un poco lo que se pueda decir. Claro, o sea, a ver, en este caso, por ejemplo, mira, las trabas, digamos, por ejemplo, que te pone el Estado, una, digamos, que no te dejan desarrollar proyectos. Dicen, no, que esta zona no se puede, que esto no se puede. O sea, yo entiendo que obviamente hay zonas que no se pueden, ya porque de pronto está en una zona de riesgo, está en una zona de pronto ecológica, o sea, entiendo, o sea, pero ecológica, donde llega plantas nativas, donde llega de pronto, pues en este caso, pues vertientes de agua, o sea, ahí sí, entendible, ¿sí me entiendes? Pero si me vienes a mostrar un terreno desértico donde no hay nada y te dice que ese terreno no se puede hacer proyecto, por ejemplo, no tiene sentido. O si alguien me viene y me dice, por ejemplo, ese terreno no se puede hacer nada, ¿no? Pero alrededor, en cambio, hay construcciones, o sea, ya hay todo, y es el único terreno que no puede hacer nada.
Imagínate, no se puede. Ahora, si el Estado, por ejemplo, en este caso, pues regularizaría todo esto, obviamente que va a generar mucho más empleo. De hecho, digamos, o sea, hay más flujo de capital e ingreso, o sea, no simplemente para, en este caso, pues la población de este sector. Recuerda que más bien ellos van a ser las personas, o en este caso el Estado, va a ser, digamos, quienes van a cobrar los impuestos prediales anuales, el derecho, digamos, en este caso, pues del suelo, van a cobrar, digamos, por previo, van a cobrar en este caso lo que sería, pues, el recolector de basuras, que los reservados públicos. O sea, prácticamente generamos para que haya más, digamos, ingreso al país. Obviamente que se genera un flujo de capital bastante digamos, pues, en este caso rotatorio. Pero claro, o sea, como son los que impiden, obviamente, pues, o sea, se retrasa prácticamente el país. Claro, sí, sí, es verdad. Sí, la verdad es gran información las que nos está dando aquí Rubén. Y bueno, nuestro objetivo es seguir desarrollando proyectos e irnos, no en contra, pero haciendo como que el gobierno se despierte, que algún rato nos tome en cuenta y nos dé más facilidades para desarrollar, pues nosotros vamos a seguir. Entonces, aquí va una pregunta. ¿Nosotros qué hacemos o cómo es la facilidad de pago, de financiamiento para que las personas puedan adquirir, esas personas que a veces no tienen la oportunidad de comprar un terreno al contado en una parte céntrica? Entonces, ¿cómo le estamos ayudando a las personas para que nos expliques? Sí, Odalis, de hecho, digamos, como te digo, nosotros, digamos, pues, obviamente venimos, digamos, desde muy abajo. Nosotros hemos tenido que, en este caso, ponernos en el sitio de las personas, en este caso, pues, que tienen también la misma necesidad con la cual nosotros, pues, hemos surgido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Obviamente, en este caso, nosotros les damos un plan de financiamiento donde no tenga, digamos, en este caso, que preocuparse por su buro crediticio, donde la persona no tenga que preocuparse, pues, si tiene, digamos, un patrimonio, donde la persona no tiene que preocuparse, digamos, por un garante o tener, digamos, una garantía. O sea, en este caso, el financiamiento, obviamente, es de manera directa. ¿Nosotros qué hacemos o cómo es la facilidad de pago, de financiamiento para que las personas puedan adquirir, esas personas que a veces no tienen la oportunidad de comprar un terreno al contado en una parte céntrica? Entonces, ¿cómo le estamos ayudando a las personas para que nos expliques? Sí, Odalis, de hecho, digamos, como te digo, nosotros, digamos, pues, obviamente venimos, digamos, desde muy abajo. Nosotros hemos tenido que, en este caso, ponernos en el sitio de las personas, en este caso, pues, que tienen también la misma necesidad con la cual nosotros, pues, hemos surgido. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Obviamente, en este caso, nosotros les damos un plan de financiamiento donde no tenga, digamos, en este caso, que preocuparse por su buro crediticio, donde la persona no tenga que preocuparse, pues, si tiene, digamos, un patrimonio, donde la persona no tiene que preocuparse, digamos, por un garante o tener, digamos, una garantía. O sea, en este caso el financiamiento obviamente es de manera directa. Siempre, digamos, obviamente la persona quien adquiere tiene que hacer un pequeño esfuerzo porque tiene que tener de pronto una entrada del 30%, del 50%, dependiendo del valor del terreno y dependiendo del proyecto. En este caso es una gran oportunidad, o sea, para la persona que quiere adquirir su primer patrimonio. ¿Por qué? Porque en este caso, pues, o sea, tiene una entrada mínima, ¿ya? Tiene una entrada mínima y luego, pues, lo va pagando por mensualidades. Pero claro, aquí, o sea, hay un papel también muy importante, Odalis. Tú sabes, digamos, que para lograr conseguir algo en la vida, o sea, requiere, digamos, de un esfuerzo adicional. O sea, no es que, digamos, esto te aparece de noche a la mañana. O sea, la persona que quiere, digamos, adquirir un terreno también tiene que hacer un esfuerzo. Si, como yo digo, pues durante 1 año, 2 años, tiene que de pronto pues, andar puesto la misma ropa, y si está en buen estado, pues se tiene que estar dispuesto al sacrificio. Sí. Porque eso, digamos, pero es por lo que le está invirtiendo en este caso, pues en un activo que sería pues su patrimonio, sería su terreno. Entonces, aquí, digamos, prácticamente el esfuerzo es mutuo, porque tampoco nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Somos una empresa, te damos esta oportunidad, pero es que tampoco no le podemos regalar, ¿sí entiendes? No lo podemos en este caso porque obviamente, pues, no estamos todavía en esta condición de poder hacer eso. Entonces, el plan de financiamiento, como te digo, pues no tiene que preocuparse por su puntaje crediticio o por su calificación que tiene que estar AAA, o sea, no. Más bien, digamos, aquí no te va, si te atrasas o 1 o 2 letras, no te vamos a mandar a la central de riesgos. Si aquí de pronto, pues, o sea, no puedes pagar durante un mes, nosotros no te vamos de pronto a mandar, digamos, como cartera vencida y moroso, o sea, no. O sea, aquí, digamos, estamos en este caso, pues, para poder ayudarte a que puedas tener tu primer, en este caso, pues, patrimonio o terreno, y de esta manera lo puedas surgir. Claro, excelente. Sí, justamente lo que comentas,
O sea, hay muchas personas que no ahorran como que ese capital para una entrada No de quieren hacer terreno. un pequeño esfuerzo adicional. No, exacto. Y justamente hemos tenido clientes y hace rato también clientes que vienen y nos dicen, pues pasé toda mi vida viajando, o no aproveché, me gasté la plata y no me compré mi terreno a tiempo, porque hay muchas personas jóvenes de 30 años ya tienen sus ingresos, ya tienen sus ahorros, pero deciden o tienen esa mentalidad como los quiteños Chuya Vida, acabarse rapidito la plata y que ya deben ir el otro año las utilidades en sí. Claro. Entonces, mira, ¿tú cómo le podrías vender esa visión a personas jóvenes para que tengan esa visión de invertir en terrenos? Porque ahí van a asegurar su futuro. Ya después con eso ya pueden empezar a viajar, porque tienen largos años de vida, de trabajo, pues pensar primero en su patrimonio, en su futuro, no arriesgarse a perderlo todo. Generalmente nosotros pensamos que somos eternos, lo primero. O sea, hay dos cosas, digamos, pues importantes. Pensamos, digamos, que la juventud va a ser eterna. Pensamos de pronto, pues, que siempre, digamos, vamos a estar en el mismo estado. De pronto no. De pronto, pues, de la juventud, la flor de la vida. No, o sea, hay un proceso y hay un tiempo. Entonces, yo creo que de pronto en esta nueva era, en este caso los jóvenes, no todos, o en este caso adultos, porque también no podemos decir solo los jóvenes, porque obviamente también hay personas de pronto pues ya adultos con sus 30, 40 años que todavía, digamos, no han asentado cabeza y que todavía siguen peloteando, o sea, como te digo, y la cuestión no es, digamos, la culpa, digamos, porque nació en un hogar, digamos, pobre, no es porque esta persona, pues, nació, digamos, pues, en el campo, o no es porque esta persona es indígena, es morena, o es o sea, eso no es el sitio, no es el lugar de origen, sino simplemente no ha hecho, digamos, en este caso, pues, algo diferente de lo que su entorno está haciendo. ¿Ya? Entonces, si este joven, o sea, puede identificar claramente que no está surgiendo, o sea, prácticamente tiene que pensar en sí, darle un cambio, digamos, de 360 grados, o sea, no quedarse en el mismo sitio, o no quedarse en el mismo, digamos, estado, ¿ya? Con eso no quiero decir de pronto que tienes que o sea, ya salirte, alejarte, no, tienes que comenzar, digamos, a cambiar de mentalidad. Entonces, el joven sí o sí tiene que ir pensando en su primer patrimonio, sí o sí, porque al final, como les digo, pues es simplemente como una caja de ahorros. De hoy en día, o sea, ¿qué hace un joven? O un joven cualquiera, o sea, lo que hace, digamos, es ya acaba sus estudios, estudia, entra a su primer trabajo, lo que primero hace de pronto es comprarse, digamos, un televisor, se compra, digamos, no sé, un buen equipo de sonido, o se compra también, digamos, un carro, o sea, son cosas, digamos, que al final, o sea, es un gasto prácticamente, es un gasto, o sea, no es una inversión. O sea, tenemos que de hoy en día saber diferenciar qué es un gasto y qué es una inversión. ¿Te me entiendes? O sea, a veces nosotros, o sea, mezclamos, no sé, el gasto con inversión, ¿ya? Entonces, no puedo en este caso, pues yo tener solo gastos, sino tengo que también aprender a hacer inversión. De ley sí o sí, digamos, por ejemplo, pues en este caso, pues un conocimiento, algo nuevo, un libro, o sea, prácticamente no es un gasto, es una inversión, ¿ya? Entonces, en este caso, o sea, saber diferenciar muy bien. Entonces, el joven o cualquier adulto, lo que sea, tiene que primero comenzar a identificar qué es un gasto y qué es una inversión. Y si simplemente sabe gastar, ahora tiene que volver, digamos, pues a saber identificar y a saber, digamos, invertir. Y como te digo, o sea, no necesitamos realmente un capital bastante grande para comenzar a emprender, o sea, no. Simplemente necesitas tener, digamos, la mentalidad y tener, digamos, pues las ganas de querer, digamos, salir adelante. O sea, no. O sea, aquí no podemos decir, chutes, que a mí, yo no puedo, no, o sea, no, o sea. Mira, yo te cuento mi historia, digamos, un poquito así resumido. Yo, digamos, obviamente, pues, igual, o sea, vengo de familia, digamos, pues, o sea, pobre, sí, digamos, pues, que mis padres tengan el recurso necesario para mandar a un colegio, una universidad, no. Pero, sin embargo, pues, lo que yo hacía, por ejemplo, era trabajar, ¿sí me entiendes? Trabajar, ya, y gastar, obviamente, pues, en alimentación, o en lo que se puede, en vestimenta, pero, digamos, saber ahorrar, ¿ya? ¿Y sabes lo que yo hacía? O sea, lo que yo nunca, digamos, metía el dinero, digamos, en el banco para ahorrar, ¿me entiendes? No, yo me compraba, digamos, cosas, o sea, pero no era, digamos, cosas como un televisor o como en este caso, pues yo que sé, un equipo de sonido, no, o sea, créeme que esas cosas no me gustaban hasta ahora y no me gustaría. Ya, ¿qué es lo que yo hacía, por ejemplo, Dalis? Yo, por ejemplo, trabajaba como obrero de construcción, de pronto en aquel entonces el salario de pronto sería como de unos $250 semanales. Me gastaba los 150 de pronto pues en alimentación, en transporte, y los 100 que sobraba pues eso ya iba destinado específicamente para comprarme una herramienta, ¿sí me entiendes?
O sea, yo compraba, pero compraba herramientas. Yo no compraba, digamos, en este caso, yo que sé, un televisor para estar el fin de semana echado en el televisor. Compraba una herramienta para que esta herramienta, digamos, pues me ayude, digamos, a generar trabajos adicionales los fines de semana. ¿Sí me explico? Sí. De lunes a viernes trabajas, digamos, para alguien, o sea, estás vendiendo tu tiempo. Ahora, tú ves, digamos, que, o sea, con lo que tú sabes hacer, con lo que tienes en la mano, compras, digamos, una herramienta y a base de esa herramienta comienzas a hacer trabajos extras, trabajos adicionales. Entonces ya no tienes un solo ingreso, sino tienes otro ingreso, ¿sí me entiendes? Y de esa manera iba aumentando más herramientas, más herramientas, más herramientas, hasta que ya tuve, digamos, todo para yo poder, digamos, prestar un servicio y ser independiente, ¿sí me entiendes? Mira, y no necesitas en este caso, como digo, ni en este caso, ni en aquel entonces, ni apalancarme del banco, ni nada, ¿sí me entiendes? O sea, tienes que ser incluso pilas para poder poner un negocio. Sí. Mira, a veces, ¿qué pasa con los negocios? Un negocio nuevo, ¿qué pasa? Dice, voy a ponerme un negocio. Se va al banco, ¿ya? Y en el banco, digamos, saca un crédito de $10,000. Pone el negocio y a veces, digamos, ese negocio no te funciona durante los primeros 3 meses o 5 meses. ¿Sí entiendes? Y como no funcionó, dice, no funcionó, voy a vender el negocio. Y perdió el dinero, y perdió el negocio. ¿Sí entiendes? Claro. Sí, sí. Entonces es importante, como quien dice, en la medida de lo posible, tú primero crea, digamos, activos que te vayan a generar dinero. Y de esta manera tienes que endeudarte, o sea, tú, y si por último no hay trabajo los 3 meses, pero tú tienes tus equipos, tienes tus herramientas, no tienes deuda con nadie, así que no te vas a tener que estar preocupando cerrando el negocio. Sí, sí. Muy bien, Rubén. Aquí el mensaje es no conformarse. No, por Si favor. queremos tener un patrimonio, pues echarle ganas como en todo y sacrificarnos. Y es un sacrificio bueno, porque te va a dar algo a futuro. Como tú dices, has pasado por eso y es un gran ejemplo. Es una inversión prácticamente. Es una inversión, sí, sí, muy bien. Mira, aquí igualmente, ¿nos puedes contar cómo puede cambiar la vida de una persona al tener un terreno? Tanto en su autoestima, en lo personal, como en lo financiero. Tal vez tienes alguna historia personal o de alguien conocido que puedas compartir. Mira, no puedo decirte, digamos, yo veo desde mi perspectiva, ¿ya? ¿Cómo puede cambiar, digamos, una propiedad, un terreno, digamos, o sea, en una familia, en una persona? O sea, prácticamente va a poder vivir tranquilo esta persona. O sea, créeme, o sea, va a poder, digamos, o sea, vivir tranquilo. Es que, como te digo, mira, a ver, hay, digamos, en este caso, una etapa en la vida donde tú eres joven y puedes trabajar. Y no te preocupes, tú puedes pagar el arriendo sin ningún tipo de problema, o sea, lo puedes pagar, ¿ya? Pero digamos, hay una etapa donde, por ejemplo, ya pasa tus 50, tus 55 años, tus 60 años, o sea, la vida se te vuelve a vivir, se viene cuesta arriba ya. Es que ya, digamos, ya no es vida, o sea, tienes que pagar para vivir. ¿Por qué? Porque a esa edad tienes que irte a chequeos médicos, tienes que irte a hacer chequear que de los huesos, que de esto, que de lo otro, ¿sí me entiendes? Tú estás ahí prácticamente en esa etapa, es pagar para vivir, ¿sí me entiendes? Pero y ahora en este caso, si no tienes un terreno y no tienes una casa donde quedarte, No. ¿sí me entiendes? Sí, es bien complicado. Entonces, en este caso, por ejemplo, a ver, o sea, en este caso, por ejemplo, si estás, digamos, en la edad de aprovechar y tener de pronto un terreno para que por lo menos tengas de pronto tus 50, tus 60 años, puedes por lo menos estar tranquilo y de tu casa nadie te va a sacar, ¿sí entiendes? Sí. Pero si no tienes, o sea, lo veo bastante complicado, la verdad. Sí, y se ha visto, bueno, en mi caso sí he visto personas que no tienen propiedades, ya son mayores y muchas veces viviendo a despensas de otras personas, ni siquiera de su propia familia, porque no tienen dónde quedarse, dónde apalancarse y vivir con ese sufrimiento y a veces hasta las enfermedades vienen con el sufrimiento y el estrés que lleva eso, de estar pensando, ¿qué voy a comer hoy día? ¿Dónde voy a dormir? Así que sí, sí es verdad, o sea... Sí, sí es. Bueno, aquí cambiamos un poquito el tema. Sí, gran información la que nos acabas de dar. Pero aquí quisiera preguntarte, un desarrollo inmobiliario de terrenos como tenemos aquí en mitad del mundo, ¿qué beneficios trae a la comunidad? En sí, ¿cómo se beneficia la localidad donde hacemos los proyectos inmobiliarios? Como siempre te digo, pues un desarrollo inmobiliario siempre va a traer, en este caso, un movimiento, digamos, pues, económico, en donde sí o sí la población, digamos, aumenta, en este caso, su giro, digamos, en este caso, económico. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, mira, en San Antonio, si hablamos de San Antonio, mira, yo, por ejemplo, yo contrato en este caso, por ejemplo, compro materiales, por ejemplo, a las personas, digamos, de aquí de San Antonio, ¿sí me entiendes? Yo voy a una ferretería, obviamente haciendo estudio de mercado, voy a una ferretería y compro, digamos, o sea, ferreterías locales. O sea, yo hago, digamos, en este caso, pues, ¿qué diré? O sea, le hago el gasto al vecino, vamos a decir.
Y de esta manera el vecino también puede emplear a alguien más, puede pagarle de pronto pues a los trabajadores y cosas. Se dinamiza la economía prácticamente pues en el sector. Mira, yo prácticamente no soy de acá de San Antonio, pero estoy viviendo digamos aquí en San Antonio. Mira, yo tengo que ir al mercado para comprar, para poder vivir aquí. No es que yo, no es por, pues no es por el hecho, digamos, de que yo sea de Guaranda, tengo que ir a traer las compras de Guaranda para yo vivir aquí. Eso no. O sea, yo voy y compro, digamos, en el mercado, digamos, de San Antonio. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, aquí se dinamiza la economía, o sea, con un desarrollo económico. O sea, todo, prácticamente, mira, yo me voy, digamos, a cortarme el cabello, me voy, digamos, a comprarme lo que sea, un zapato, una ropa, o sea, se dinamiza. Entonces, es de la misma manera, o sea, la gente, digamos, con un desarrollo inmobiliario, o si hablamos de San Antonio de Pichincha, obviamente en este caso, pues se dinamiza, digamos, la economía en este sector, de ley, sí o sí. Sí, sí. Yo aquí quisiera preguntarte, un desarrollo inmobiliario de terrenos como tenemos aquí en mitad del mundo, ¿qué beneficios trae a la comunidad? En sí, cómo se beneficia la localidad donde hacemos los proyectos inmobiliarios. Como siempre te digo, pues un desarrollo inmobiliario siempre va a traer en este caso, un movimiento, digamos, pues económico, en donde sí o sí la población, digamos, aumenta, en este caso su giro, digamos, en este caso económico. ¿Por qué? Porque, como te digo, o sea, mira, en San Antonio, si hablamos de San Antonio, mira, yo, por ejemplo, yo contrato en este caso, por ejemplo, compro materiales, por ejemplo, a las personas, digamos, de aquí de San Antonio, ¿sí me entiendes? Yo voy a una ferretería, obviamente haciendo estudio de mercado, voy a una ferretería y compro, digamos, o sea, ferreterías locales. O sea, yo hago, digamos, en este caso, pues, ¿qué diría? O sea, le hago el gasto al vecino, vamos a decir. Y de esta manera el vecino también puede emplear a alguien más, puede pagarle de pronto pues a los trabajadores y cosas. Se dinamiza la economía prácticamente pues en el sector. Mira, yo prácticamente no soy de acá de San Antonio, pero estoy viviendo, digamos, aquí en San Antonio. Mira, yo tengo que ir al mercado para comprar, para poder vivir aquí. No es que yo, no es por el hecho, digamos, de que yo sea de Guaranda, tengo que ir a traer las compras de Guaranda para yo vivir aquí. Eso no. O sea, yo voy y compro, digamos, en el mercado, digamos, de San Antonio. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, aquí se dinamiza la economía, o sea, con un desarrollo económico. O sea, todo, prácticamente, mira, yo me voy, digamos, a cortarme el cabello, me voy, digamos, a comprarme lo que sea, un zapato, una ropa, o sea, se dinamiza. Entonces, es de la misma manera, o sea, la gente, digamos, con un desarrollo inmobiliario, o si hablamos de San Antonio de Pichincha, obviamente en este caso, pues se dinamiza, digamos, la economía en el sector, de ley, sí o sí. Sí, sí. Y justamente con esta pregunta, aquí va una. ¿Cómo ves el futuro de invertir en terrenos de aquí a unos 5 o 10 años? Porque muchos clientes dicen, los terrenos están caros, algunos, ¿no? A veces tal vez por pretexto, porque los que nos han comprado no ponen esas excusas, pero hay otras personas que tienen todavía esa mentalidad de que invertir en un terreno es muy caro. Nos dicen, están caros. Pero ¿tú crees que aquí en 5 a 10 años, cómo va a cambiar invertir en un terreno? Mira, o sea, siempre digamos pues una inversión en un terreno va a ser bastante importante. O sea, yo te decía, te ponía un ejemplo, por ejemplo, ¿qué es lo que puedes hacer con un terreno? Como te decía, y la cosa obviamente como que digo, pues si la persona no aprovecha en un desarrollo, digamos, pues de preventa, pues más adelante de pronto no va a haber. Y es que mira, siempre, digamos, hay cosas, digamos, donde nosotros o las personas, digamos, pues siempre nos tendemos, digamos, a arrepentir. A veces decimos, o yo he escuchado, por ejemplo, ya personas que han pasado, digamos, pues ya han llegado a una edad de 50, 60 años y dicen, chuta, ahí tenía que haberme comprado, porque ahí era barato, o sea, sí. O a veces nosotros mismos decimos, ¿por qué mi papá no compró ese terreno que, chuta, o sea es grande, es brutal ese terreno? ¿Por qué no había comprado en aquel tiempo, si me entiendes? Entonces, si no deciden ahora las personas a invertir en estos tiempos, más adelante va a ser complicado. O sea, porque igual, o sea, imagínate, hubo, digamos, un cambio, por ejemplo, de moneda, por ejemplo, pasamos de sucre, por ejemplo, a dólar, ¿sí me entiendes? ¿Ya? Y en este caso, tú sabes que el dólar igual siempre de pronto va a ir, en este caso, pues subiendo, digamos, el valor prácticamente. Entonces, de la misma manera, pues más adelante, pues si no adquieres hoy una propiedad o un terreno, más adelante va a ser un poco más complejo, vamos a decir. Sí, sí, muy bien. Y aquí justamente, digamos, un consejo así que lo puedas dar cortito a alguien que está buscando invertir en su terreno, ya tiene la mentalidad que quiere comprarse un terreno, que quiere invertir, pero está dudando, está viendo muchas opciones. ¿Qué le darías a esa persona para que ya decida en ya comprar su terreno? A ver, yo creo que siempre, digamos, es como cualquiera. O sea, digamos, esto, digamos, es como, no sé, alguien quiere algo
Ya, obviamente, primero tiene que tener, digamos, la meta, o en este caso, o el objetivo claro. Quiere el terreno, sí quiere el terreno. Ahora simplemente tiene que buscar, digamos, pues en dónde, o sea, en dónde, y la proyección. Es que la inversión en terrenos es de la siguiente manera. Ejemplo, alguien diga de pronto, pues está pensando en una inversión a largo plazo. Entonces, ¿yo qué haría? ¿O qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es, por ejemplo, es averiguar, por ejemplo, por dónde va a pasar, por ejemplo, un paso lateral, por ejemplo, o en dónde se va a construir, digamos, un mercado nuevo. Entonces, yo en mi caso, por ejemplo, si la proyección es de pronto para futuro, o sea, yo voy, digamos, y compro en el sector, y ya está, se acabó. Pero si la persona, por ejemplo, en este caso, quiere, digamos, comprar, en este caso, para una inversión no a largo plazo, sino para de aquí unos 2, 3 años, digamos, construir, tiene que comprar sí o sí, digamos, pues en el casco urbano donde ya esté desarrollado el proyecto en sí, tenga los servicios básicos. Ahora, luego de esto, obviamente la persona tiene que sí o sí investigar o, digamos, llegar a la empresa correcta, como te había comentado. En este caso, asesorarse muy bien la empresa, su trayectoria, cuántos proyectos de pronto ha manejado en estos últimos tiempos. Adicional a ello, mirar, digamos, si la empresa pues está vigente en la superintendencia de compañía, y luego pues debe conocer el terreno y tomar la posición de manera inmediata en el terreno. Sí, 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 muy bien. Bueno, aquí para concluir con esta entrevista, Rubén Rea, muchas gracias. Es gran información de valor que nos acaba de dar. Y bueno, si quieren conocer más de nuestros proyectos inmobiliarios, diferentes proyectos que tenemos en provincias como Imbabura, Manabí, Quito, pues nos pueden seguir a nuestras redes. ¿Nos puedes dar tus redes también para que nos puedan seguir? Claro, Dalis, con gusto. Pueden buscarme pues en Google directamente, pues lo ponen Rubén Rea Inversiones y va a aparecer. Si pones, digamos, también en Facebook, en la página, en TikTok, o igual, o sea, todos, voy a buscar como Rubén Rea y me vas a encontrar prácticamente en todas las redes sociales. Ahora, si quieres de pronto, pues en este caso, una asesoría de pronto personalizada acerca de bienes raíces, o quieres en este caso formar parte de nuestro equipo como asesor, o quieres también ser de pronto pues parte de un proyecto como inversor y generar de pronto una rentabilidad, también lo puedes hacer sin ningún tipo de inconveniente. Así es que pues estamos pues gustosos de que pueda esta información pues llegar de pronto pues a tus oídos, pero que no simplemente se quede en esto, sino que también de alguna manera puedas decidir y dar tus primeros pasos. Excelente, Rubén. Muchas gracias. Dejamos igualmente nuestros links para que nos puedan seguir.